Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV y en esta línea de ir haciendo entrevistas a los precandidatos de cara a las elecciones internas de junio. Hoy vamos a tener la presencia del precandidato Frente Amplista Óscar Andrade, candidato comunista. Lo vamos a tener en el próximo bloque. Ahora estamos con Fede Comesaña. ¿Cómo estás, Gabriel? Fito se nos suma al bloque que viene para hacer la entrevista. Y vamos a hablar un poco de la... El gobierno lo agarra en la campaña electoral después de tantos años de bonanza económica con una economía tecleando, ¿no? Sí, vamos a poner en contexto la actividad económica. Vamos a entender un poco de qué se habla cuando se habla de estancamiento, de una actividad económica estancada y diferenciarla del periodo anterior. Pero sobre todo entender qué hay detrás de esa economía que no crece. Veamos los grandes números en primer lugar, que es lo primero que hay que analizar cuando entendemos, bueno, qué es lo que está pasando con el crecimiento. Si vemos la primera gráfica, encontramos, bueno, un crecimiento mediocre. Entender que en los últimos años la economía creció poco en comparación con los años anteriores. Acá están los 16 años consecutivos de crecimiento que mantiene la economía uruguaya y cómo en particular en los últimos años ese crecimiento se ha visto menguado. El vaso medio lleno es, bueno, sí, completamos más de una década y media de crecimiento consecutivo, pero sin embargo, los últimos años y en particular lo que se viene no parece ser tan auspicioso como lo que mostraban los números allá por la década después de 2005, ¿no? Crecimientos del entorno de un 5, entre un 5 y un 8%. Veamos en particular los últimos meses. A ver, cuando vemos esta gráfica lo que nos muestra es sobre el final un periodo en el cual la economía no crece. Hay una leve caída de la actividad. Si vemos solo los últimos 3 trimestres, 0% segundo trimestre del año, menos 0,1 ese tercer trimestre y menos 0,1 el último trimestre. O sea que ya acumulamos 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad, muy pero muy leve caída de la actividad. En términos técnicos se puede hablar incluso de recesión, aunque estamos hablando de caídas muy pero muy bajas, con lo cual prácticamente es estabilidad de la actividad económica. No se trata, cuando se habla de estancamiento, de que la economía dejó de producir, sino que dejó de crecer. Produce al mismo nivel que producía el año anterior. En este caso es que a partir del segundo trimestre del año pasado ya no hubo crecimiento de la actividad económica. Sí, perdóname, 2 meses... recesión. 2 trimestres. 2 trimestres consecutivos. 2 trimestres. Se habla de recesión normalmente a nivel, digamos, técnico. 3 trimestres. Pero en este caso, como es una caída tan pero tan moderada, 0,1%, se hablaría más de estancamiento que de una recesión, con todo quizás lo que tiene aparejado el término. Pero técnicamente sí se podría decir que la economía uruguaya entró en recesión económica. Veamos los motores que hay detrás de este crecimiento, de esta falta de crecimiento. Y acá lo que vemos en esta gráfica es, bueno, qué crece y qué deja de crecer en la economía uruguaya. Vemos que lo que crece es la inversión pública, el consumo privado está creciendo, el gasto público por fuera de la inversión también crece, pero bueno, las importaciones caen, la inversión privada cae y las exportaciones también. Vamos a ver cómo se configura este 1,6% de crecimiento del último año, viendo qué tanto le aporta cada uno de estos elementos. Y acá lo que vemos es, bueno, el consumo final, el consumo privado, explica 1,2 puntos de este crecimiento. Del 1,6, 1,2 es el consumo privado. Las importaciones que caen, como las importaciones restan al PBI, bueno, aportan 0,6. 0,1 y 0,1 la inversión pública y el gasto público, pero luego la caída de la inversión privada y las exportaciones es lo que está tirando para abajo la economía uruguaya. Pero más interesante todavía es cuando lo que vemos es por sector de actividad. Y vemos que hay 2 sectores que crecieron fuerte, el agro y transporte y comunicaciones. Y acá es donde vamos a detenernos un poco más y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver cuánto aporta cada sector al crecimiento de la economía en su conjunto. Y vemos que del 1,6 puntos que teníamos de crecimiento el último año, 1,3 es transporte y comunicaciones. Y esto tiene una implicación muy importante. ¿Por qué? Porque algunos expertos, en particular acá el que está llevando la bandera en todo esto es Ignacio Munyo, doctor en economía, lo que él dice es:
transportes y comunicaciones tiene un problema muy grande en la medición del PBI. Y es que estamos considerándolo a precios de 2005 porque la base sobre la que se calcula el PBI hoy en día es la base 2005. Y dice, y de ese tiempo para adelante tenemos una modificación, digamos, muy grande en lo que son los precios relativos. Hoy es mucho más barato acceder a la tecnología de lo que era antes. 1 mega de conexión o un contrato de celulares, bueno, rinde de una forma muy distinta de lo que rendía en ese entonces. Entonces, cuando congelamos el precio, las cantidades impactan muy fuerte en el PBI más de lo que deberían. Entonces él hace un ejercicio en el que dice, bueno, vamos a agarrar y vamos a evaluar a precios de 2014 y vamos a ver qué pasa. Y esta es una gráfica de él que lo que nos muestra en celeste es qué pasaría con la economía uruguaya cuando lo analizamos a precios de 2014. Y vemos una caída de la actividad allá por 2015 de prácticamente un 1% y es prácticamente nulo el crecimiento en 2018. O sea, sería, si lo tomáramos con esos precios, la caída sería mayor. Sí, la caída, estábamos hablando de una caída ahí de la actividad en 2015, con lo cual no llegamos a los 16 años consecutivos de crecimiento, y en particular en el último año hay prácticamente crecimiento cero, porque veíamos que el grueso del crecimiento está explicado por transporte y comunicaciones. Que más allá de esta discusión, lo cierto es que transporte y comunicaciones no tiene un impacto muy grande sobre el mercado laboral. Entonces, por más que Antel venda gigas y gigas y gigas adicionales de datos, y difícilmente vaya a contratar mucha más gente. Entonces, son sectores que tienen escaso derrame en ese sentido al mercado laboral. Yo veía también ahí el impacto, que una de las caídas mayores están las exportaciones, ¿no? Y ahí también, ahí sí que tenés... Y ahí lo que nos está pesando muy fuerte es la región. La región que, si vemos, bueno, hace años que la región está complicada, pero había un tema que nos venía salvando, que eran los precios relativos con la región. Uruguay estaba caro y sigue estando caro, pero la región estaba más cara que Uruguay. Y eso hacía que, bueno, pudiéramos compensar esa caída de la actividad. Hoy en día eso cambió y hoy el Uruguay está incluso más caro de lo que está la región y eso nos está complicando por el lado de las exportaciones de bienes y servicios. ¿Qué esperan los analistas para el próximo año, para este y el próximo año? Es lo que vemos en la última placa. 0,8% de crecimiento 2019, continúa la desaceleración, 1,8% 2020. Esta es la encuesta de expectativas económicas del observador que hace entre analistas. Entonces, lo que vemos es esta desaceleración todavía sigue y bueno, y se espera que el crecimiento vuelva a repuntar en 2020 y recién para esa fecha empiece a generar puestos de trabajo nuevamente. 2019 se ve hoy como, digamos, el año más flaco de todos. Entendamos que también que el año pasado se veía como 2018 el más. Hace un año los analistas pensaban que en 2019 la economía crecía 2,9%. Y hoy están con que crece 0,8%, con lo cual se ha retrasado esa proyección que tenían los expertos de repunte del crecimiento económico y ahora, digamos, va a ser entrado el próximo gobierno cuando se espere que la economía empiece a repuntar. Fede, este tipo de mediciones de expectativas, ¿está desagregada por sector, digamos? ¿Qué sectores crecerían para que se alcanzara en 2020 ese 1,8%? Sí. ¿O es una... Sí, de hecho se les pregunta también por sectores y en particular hay dos que los analistas esperan que repunten. La inversión privada, por un lado, y las exportaciones. Por eso te preguntaba porque vos dijiste, esto va a generar un aumento del trabajo, de los puestos de trabajo. Si lo que crece, por ejemplo, fuera comunicaciones, volveríamos a lo que vos decías antes, de que se puede crecer sin que haya aumento de puestos de trabajo. Hay varios también expertos que ahí incluyen la posible construcción de la nueva planta de UPM, donde hay un efecto directo sobre el mercado laboral. Entonces, por ahí va a haber que estar atento a lo que pase con las expectativas, pero lo que vemos es que hay una revisión hacia abajo. No hay ninguno que hable de caída de la actividad. En los próximos 2 años, ninguno de los expertos que contesta esas encuestas ven una caída de la actividad. Sin embargo, muy magro crecimiento y muy difícil para controlar el mercado laboral y la caída del puesto de trabajo en el mercado laboral y para controlar el déficit fiscal, que eso es tema para otro día. Otro tema. Muchas gracias, Fede. Por Nos favor. vamos a una tanda cuando volvamos con Óscar Andrade, precandidato por el Frente Amplio.